Para eso me quiero enfocar en las clases. Entonces ahorita vamos a empezar la primera sección del libro. Yo creo que el libro tiene un capítulo 0 que es como un repaso de álgebra. Entonces, si mal no estoy, ya para la clase, para la clase del martes de matemáticas 101 les hablaron sobre conjuntos. Productos notables, todavía eso en cierta forma es más útil porque conjuntos, digamos, podemos hacer todo un curso hablando solo sobre conjuntos y las diferentes formas de relacionar conjuntos, pero aquí para el curso de cálculo casi que solo vamos a trabajar con un conjunto y sus subconjuntos, que es el conjunto de los números reales. Entonces aquí lo que como voy a empezar la clase, es que voy a empezar con X mayúscula e Y mayúscula y voy a decir que esto es una forma de notar conjuntos. Ahora, conjuntos hay varios de ellos y digamos los primeros conjuntos que les enseñan son los conjuntos que son como listas. Entonces, digamos, pueden tener un conjunto donde están la lista de los nombres de los estudiantes de un curso o de las personas que pertenecen a una institución o el listado de países. Entonces, en algún momento, si quieren listar todos los países, estos pueden formar un conjunto. Y aquí voy a escribir un país raro, pero hubiera puesto mejor Dinamarca en vez de Djibouti. Entonces ahí uno va listando todos los países y al final uno termina con Yemen y Zimbabue. Entonces esta es una lista. Esta lista tiene, digamos, es una lista finita. Se pueden hacer un poco de trabajo y de matemáticas con estos conjuntos que son listas. Pero los conjuntos más útiles son los conjuntos de números, porque entre números podemos hacer aritmética, podemos hacer sumas, divisiones, productos. Entonces vamos a ver que en realidad estos se usan poco e incluso en algún momento se han dado cuenta, digamos, ustedes tienen asignados un número de carnet. El número de carnet yo creo que tiene 8 dígitos y hay una razón. Es más fácil trabajar con un número de 8 dígitos que trabajar con todos los nombres de ustedes. Hay unos de ustedes que tienen nombres muy cortos, pero otros tienen nombres larguísimos. Entonces, para hacer análisis, digamos, de la información de ustedes, es más fácil, un número de carnet, y con el número de carnet asocio todo. Entonces, en algún momento vamos a ver de que los números naturales o subconjuntos nos pueden servir para expresar estas listas de manera más compacta. Entonces podríamos decir, si es una lista de países, Angola sería le vamos a dar el número 1, Brasil número 2, Canadá 3 y Zimbabue sería el 27. Obviamente hay mucho más países que 27, pero con estos números me es más fácil trabajar. Ahora, este conjunto tiene una gran ventaja. Este conjunto se puede adaptar de si tienen 200 elementos en una lista o 500. Simplemente van extendiendo y hasta está la gran ventaja de que como este es un conjunto con un número infinito de elementos, lo pueden usar para cubrir cualquier escenario posible de listas. Conjunto con número infinito de elementos. Pero lo que vamos a ver que para propósitos de cálculo, como que todavía va a estar un poco incompleto este conjunto. Porque si por ejemplo aquí tenemos una línea recta, empezamos con 1, 2, 3, 4 y 5, como que vamos a empezar a observar que todavía como que nos faltan más números. Incluso un número que nos falta es el 0. Y este era un número que por mucho tiempo... ¿Sí? ¿Por qué el 0 no es natural? Muy buena pregunta. Y eso es convención, digamos. Hay unas personas que se ponen a razonar, ¿qué es el 0? ¿Qué es la nada? Y como el 0 no existe, digamos, el número más bajo que uno puede tener como algo concreto es 1. Hay personas que dicen, los números naturales empiezan en 1.
Pero otras personas que utilizan la convención, bueno, el número 0 tal vez no sea nada, pero es buena forma de empezar una lista de números. Entonces hay otros libros que incluyen, digamos, el número 0 como naturales. Entonces eso depende de los libros y de qué campo. Unos incluyen el 0, otros no incluyen el 1, otros solo empiezan con el 1. Todo depende, digamos, si es una lista, digamos, como que ordinal, generalmente empieza uno primero, segundo, tercero, cuarto. Pero si hay otras aplicaciones donde es conveniente empezar en 0, empiezan en 0. Digamos, los años es bueno que hubiéramos empezado en el año 0. Por mucho tiempo este número no existía. Y tenían muchas dificultades realizando matemáticas sin el 0. Entonces, como pueden ver, como que hay necesidad de introducir más números. Entonces, digamos, un -1 y un -2 como que nos van a empezar a ayudar. Porque si en algún momento queremos hacer restas, bueno, cuánto me deben o cuánto yo debo, vamos a tener estos números negativos. Entonces los enteros ya incluyen todos estos números sobre la recta real. Utilizan esta notación. Esta notación en algunos problemas la voy a estar usando para evitarme, digamos, tener que escribir números enteros o enumerar estas listas. Entonces los enteros podemos ver que ya tenemos un problema, o lo pueden ver como una oportunidad. Aquí no tenemos un primer elemento de los enteros, todavía los podemos enumerar, pero no le podemos decir, bueno, empiezan estos números en -1000 y luego se van en adelante. Entonces estos números continúan no solo hacia la derecha, sino también hacia la izquierda. Entonces esto es todavía algo más flexible, es un sistema más flexible y como que nos ayuda un poco, digamos, a tal vez evitar ambigüedades, porque hay veces que como no se sabe si realmente alguien está considerando el 0 o no en el número de los enteros, uno podría decir, bueno, no, solo quiero hablar de los números positivos, en vez de usar números enteros, uno puede decir enteros con el superíndice positivo. Entonces estos serían los enteros positivos. Entonces hay veces que para evitar ambigüedad voy a tratar de usar enteros positivos en vez de naturales. Eso es menos ambiguo. Pero aquí pueden ver que todavía nos faltan un montón de números. Entonces, digamos, nos faltan los números que son los números racionales. Estos cuesta enumerarlos un poquito más y no voy a escribir la definición de un número racional. Yo creo que los racionales tienen como que una Q doble. Pero más que todo los números racionales son números, digamos, como un medio. O este número que, digamos, sería como 3 1/4 o 13 cuartos, pero también hay números fraccionarios negativos, -1 medio, -3 medios, etcétera, etcétera. Son todos los números que son razones de números naturales. Y uno creería que ya con esto uno tiene todos los números, porque uno puede decir, bueno, aquí hay fracciones, aquí sigo teniendo fracciones de fracciones de fracciones, pero van a ver de que hay unos números que todavía no los vamos a poder cubrir con números racionales, y que son estos números como, digamos, irracionales. Vamos a escribirlo así, irracionales. Números como la raíz cuadrada de 2. No, en un número como un número como pi. O sea, un número como pi estaría más o menos aquí como 3.14 algo. Y nunca lo vamos a poder determinar exactamente, pero sabemos que más o menos lo podemos aproximar con una fracción. Tal vez vamos a ver, si queremos más precisión, vamos a necesitar un pi con 10 decimales, 20 decimales, 100 decimales. Y hasta llegamos a ver un número como logaritmo de 20. Entonces, cuando ya tomamos en cuenta todos estos números racionales, ya vamos a tener todos los números posibles que van a estar sobre una línea recta. Y vamos a tener este conjunto que es el que más vamos a usar en cálculo, que es el conjunto de los reales.
Entonces aquí los reales simplemente voy a decir que es la unión de los números enteros con la unión de los números racionales con la unión del conjunto de los números irracionales. Son todos los números posibles. Y para que este diagrama se mire un poco más claro, lo que voy a hacer es que yo creo que aquí en Wikipedia salvé, digamos, esta recta de los reales. Entonces, digamos, aquí tienen la recta de los reales, tienen los números enteros positivos, los enteros negativos, y aquí les están indicando más o menos un aproximado de dónde se encontrarían estos números racionales. ¿Cuál es el primero? Ese que es el número, sí, es como un número gamma. Yo estaba pensando que era el número phi, porque el número phi es como 1.51, pero este gamma es interesante, tendría que ver a qué se están refiriendo aquí en Wikipedia, porque si hay unos números bastante extraños, pero digamos hay personas de que en vez de decirles cuál es el número, les ponen un nombre o una letra. Entonces este gamma sí me interesa saber porque es un punto 60 algo. Sí, aquí en Wikipedia no me están diciendo cuál es, pero y este es el símbolo de los reales. Ahora no es necesario que escriban el símbolo de esta manera. Este número ya me dio una inquietud, porque lo que pasa es que en gamma también la utilizan para algunas constantes físicas. Entonces el número no tiene la acepción tan universal como pi, o sea, pi si ahí no hay pierde. Yo creo que ya no me quedó de tarea encontrar qué significa el número gamma. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que ya conociendo estos conjuntos, vamos a ver que hay otros conjuntos que también vamos a usar mucho. Que en algún momento lo que vamos a hacer es que vamos a restringir la recta de los reales para algunos valores. Entonces digamos puedo tener aquí el origen y puedo decir, bueno, quiero empezar en el número 3 y luego quiero incluir todos los números que sean mayores o iguales a 3. Gráficamente se miraría el conjunto de esta manera, pero digamos, si queremos describir este conjunto, tendríamos que escribirlo de esta manera. Tendríamos que decir, bueno, que el conjunto X mayúscula tiene estos elementos que son parte de los conjuntos reales. En algún momento, si no quieren hacer esta doble R, pueden utilizar una R en negrillas y eso lo voy a entender como que están hablando del conjunto de los reales. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer ahora es que vamos a tener que escribir una restricción. Y aquí, ¿cuál sería la restricción? Sí, mayor a 3, porque digamos se pone aquí, pero sería mayor a 3 o mayor o igual. Entonces, este conjunto lo podemos escribir de esta manera, pero no hay una forma un poco más fácil. Sin el tal que. Bueno, el tal que no nos va a ahorrar esto, pero vamos a tener estas llaves y X es un elemento de los reales donde X es mayor o igual que 3. Está esta notación de intervalo que posiblemente ya la conocen. Entonces la notación de intervalo que nos dice, bueno, incluyamos el elemento inferior de este conjunto, luego colocamos una coma y terminamos en el elemento final. Aquí en este caso, como esta lista continúa, vamos a utilizar esta notación de infinito y el único problema que habría es, bueno, ¿incluye el infinito o no lo incluyo? ¿A qué se refiere eso? ¿De incluirlo o no? Porque no creo que se pueda incluirlo. No se puede incluir y por eso es que tenemos que usar un paréntesis. Entonces esta notación de intervalo tiene varios detallitos. El corchete quiere decir que sí estamos incluyendo ese punto, se incluye el 3, pero el paréntesis no se incluye ese número. Entonces aquí la convención es que como infinito en realidad no es un número, sino es una tendencia que nos están diciendo, bueno, estos números continúan y continúan y continúan, pero quiero mantener esta notación que es mucho más compacta que esta. Escribo el infinito como un número, pero digo, bueno, pongo un paréntesis y eso significa, bueno, esta lista continúa. Pero lo que vamos a ver es que van a haber otros intervalos interesantes, digamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si estoy aquí, digamos, en menos 2? Luego aquí está el origen y luego aquí está 3. Y luego a los que estoy incluyendo son
a todos los números que están entre 2 y 3, incluyendo al menos 2 y al 3. Con la notación engorrosa de conjunto, tendría que decir, bueno, todos estos son los números reales, tal que x está entre menos 2 y 3. Utilizando desigualdades, ¿cómo describiría esto? X es mayor o igual que 2. Ajá, mayor o igual que 2. Menor o igual que 3. Menor o igual que 3. O combinar estas desigualdades de esta forma. Entonces va a ser muy común que utilicemos las desigualdades de esta forma para decir, bueno, está entre un número y otro número. Pero con la notación de intervalo esto es mucho más... se puede. Sí, pueden decir o x es mayor o igual que 3 y x es... no, x es menor o igual que 3 y x es mayor o igual que menos 2. Lo pueden escribir así también y eso es correcto. Pero como van a ver, esto es la notación más cómoda. Notación de intervalo. La es descriptiva, o sea, ni siquiera es de punto. No, la notación de punto es la peor de todas, porque tendríamos que decir, empezar con una lista, menos 2, menos 1.9, menos 1.8, 0. Y aquí me van a decir si realmente estoy completando la lista o si no. ¿Qué problema hay? Me faltan todos los números entre menos 2 y menos 1.9. Entonces esto nunca va a continuar. Pero si en algún momento van a haber funciones extrañas donde el dominio que se va a poder describir solo por medio de una lista. En cálculo casi que solo vamos a estar trabajando con intervalos. Pero solo voy a terminar unos detallitos más, digamos, de esta notación de intervalo y, digamos, por ejemplo, vamos a empezar a abandonar esta descripción descriptiva de un conjunto. En algún momento en otros cursos la van a volver a retomar, pero es solo porque son conjuntos que van a ser un poco más difíciles de describir. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí tengo menos 2, 0, y bueno, aquí no voy a incluir el 3. Y voy a poner otro bastante similar. Aquí voy a incluir a menos 2. Luego voy a excluir al 0. Voy a excluir también a 0.5. Y sí voy a incluir al 3. Entonces, digamos, este conjunto, ¿cómo lo puedo escribir con notación de intervalo? El que está entre menos 2 y 3. Sí, paréntesis. Ahora el interesante es este. Bueno, aquí solo voy a poner un como círculo diciendo que estoy excluyendo a estos, al 0 y al punto 5. ¿Son 3 conjuntos unidos? Sí, 3 conjuntos unidos. Entonces en realidad aquí, digamos, tengo 3 intervalos por separado. Entonces no es necesario que se estén quebrando la cabeza tratando de encontrar una descripción. Bueno, están entre menos 2 y 3, pero tengo que excluir el 0 y el punto 5, sino simplemente lo que hacemos es bueno, empezamos en menos 2 y si lo incluyo, pero ahora excluyo el 0. Pero como solo estoy excluyendo el 0, el siguiente intervalo estaría entre 0 y punto 5. Y para decir que puede ser o este pedazo de línea recta o este otro pedazo, los uno. Una pregunta. Sí. ¿Luego se usa para escribir el dominio de una función? Por supuesto. O sea, ahí están viendo cuál es. Si es una función, por ejemplo, tangente o secante que tiene tantas asíntotas que se van del infinito al infinito, ¿cómo es exactamente? Porque yo me recuerdo haberlo aprendido. No lo entendí muy bien. Eso lo vamos a ver después, pero ahí lo que vamos a hacer en algún momento como tangente se repite un montón. Ahorita yo creo que ya el nivel de la clase aumentó un montón, pero digamos, obviamente la función tangente es bien difícil de describir. Aquí más que todo lo que vamos a hacer es que vamos a restringir tangente y varias veces lo que vamos a decir que el dominio de tangente solo va a estar entre menos pi medios y pi medios, con la consideración de que los otros valores también los podemos incluir, pero lo que pasa es que es una lista
interminables de intervalos. Entonces aquí voy a decir que bueno, aquí f de x es igual a tangente. Incluso este va a ser un punto crítico porque en algún momento vamos a hablar de una función que se conoce como tangente inverso. Pero con la función tangente inverso, en realidad... Sí, arco tangente. Entonces la función no tendría inversa porque para que tenga inversa tiene que ser una función 1 a 1 y esta no es una función que es 1 a 1. Entonces yo creo que hay 3 pi medios y estas van subiendo de pi en pi y luego aquí este otro estaría en menos 3 pi medios. Aquí el curso lo subí un poco de nivel, pero me gusta, digamos, y la razón por la que tangente tiene esta gráfica tan rara es porque tangente de pi medios, que es igual a seno de pi, seno de pi medios dividido coseno de pi medios, se indefine, porque coseno de pi medios es igual a 0. Ajá, entonces aquí se va indefiniendo cada vez que tengamos pi medios, menos 3 pi medios. Bueno, hay una forma, entonces digamos el dominio, tendrías que poner menos 3 pi medios a menos pi medios, unión de menos pi medios a pi medios, y luego unión de pi medios a 3 pi medios. Yo creo que hay una notación bien fácil, pero tenemos que usar como que múltiplos impares. Entonces, como podrías escribir este dominio, pero esto no lo voy a pedir en el curso porque ya es ser bastante sofisticado a la hora de expresar una respuesta. Si escriben algo así, solo van poniendo uniones, digo, bueno, eso es más que correcto. Pero si, digamos, analizan bien esta función, como que... Todos los múltiplos de... Ajá, de n más 1, sí. Entonces empiezan con 2n menos 1 pi medios y luego 2n más 1 pi medios. Y aquí me pueden ignorar por completo, pero solo es porque hicieron una pregunta realmente buena. ¿Cómo para hacer una secuencia y Ajá. Sí. Incluso aquí tendríamos que, hay veces que para que esto se exprese de mejor manera utilizan aquí un símbolo como de unión grande. Entonces es la unión de todos estos conjuntos y vamos variando todo esto con enteros. Entonces esa es una forma compacta, pero si alguien de ustedes ya expresó el conjunto de dominio de esta forma, es como un motivo como para decir, bueno, esta persona ya está exonerada de cálculo diferencial y que solo empieza a llevar cálculo integral. Si algo así no vamos a trabajar aquí. Vamos a ver la función tangente, pero cuando les pregunte, por ejemplo, cuál es el dominio de la función tangente, si escriben esta lista, está más que bien, sí. Una pregunta, ¿qué es un dominio? Es que, sí, ahorita precisamente, es que ahorita todavía, digamos, como alguien de ustedes se anticipó, yo creo que, ¿cuál es tu nombre? Sí, Tirso se anticipó, dijo, yo creo que aquí lo que estamos tratando de dar es dominios, hice una desviación, pero ahorita precisamente, ahorita solo estamos viendo notación, cómo expresar conjuntos, pero la idea es porque ahorita vamos a ver la definición de una función, y luego después de una función, inmediatamente después de verla, vamos a preguntarnos cuál es el dominio y cuál es el rango de una función, y aquí es cuando ya se va a empezar a resolver muchas de estas dudas. Entonces, digamos, y ahorita que escribí conjuntos, podemos pasarnos todo el día hablando sobre conjuntos, pero en realidad lo que queremos hacer es que queremos ver cómo se pueden relacionar dos conjuntos. Un conjunto X, de relacionar un conjunto X con un conjunto Y. Entonces, ahorita solo voy a definir una función, voy a proporcionar la definición de función. Les recomiendo que solo tengan la definición gráfica. Entonces, la definición de función es que... ¿dónde está esta definición? Sí. Una función es una regla que asigna a cada elemento del dominio
cada elemento del conjunto X. Entonces voy a poner aquí entre paréntesis X pertenece a X mayúscula como máximo, y este como máximo es crítico. Esa es la parte importante de la definición de función, a un elemento del conjunto Y. ¿Se refiere a como máximo que solo puede tener uno? Sí, solo uno, sí. O ninguno, pero o sea, solo 0 o 1, pero si ya tienes dos valores de dos elementos del conjunto Y, eso deja de ser función. Entonces este elemento que va a tener en el conjunto Y se va a denotar como f de x, porque lo que va a pasar, digamos, esquemáticamente utilizando un diagrama de flechas, empezamos con nuestro... el diagrama de puntos también esta es otra forma de representarse. El conjunto se representa por un círculo o una región, y luego todos los elementos de este conjunto se pueden representar por medio de puntos. Entonces lo que va a suceder aquí es que tenemos un conjunto X, y aquí vamos a tener un conjunto Y mayúscula, y este conjunto también va a tener elementos. Entonces si tomamos cualquier elemento de este conjunto X, lo que va a pasar con esta regla nos va a llevar del conjunto X mayúscula al conjunto Y mayúscula. Entonces este otro va a ser un conjunto Y, pero para que estén relacionados, en vez de decir que es Y, voy a decir que este es f de x. Y obviamente la mejor forma de escribir una función es, bueno, los elementos de Y tienen esta variable Y, pero como estamos diciendo que este también se conoce como f de x y estamos hablando del mismo punto, la mejor forma de escribir una función es por medio de una fórmula. Pero utilizando, digamos, el diagrama podemos ver cómo se relacionan ambos conjuntos. Pues entonces lo que tenemos que hacer es ver, bueno, cómo puedo relacionar este con este con este otro, y los pueden relacionar de las formas que quieran, o sea, pueden hacer unas combinaciones bien extrañas, digamos, como tengo, digamos, ahorita 25 carros y a cada uno de ustedes les quiero dar un 25 carros, le quiero dar un carro a cada uno de ustedes y no sé cómo seleccionarlos. Entonces simplemente lo que puedo hacer es que puedo sacar sus nombres de un sombrero. Entonces en un sombrero tengo los nombres de ustedes y en otro nombre tengo los carros, y va, bueno, primera persona, digamos, Abner, y a Abner le saco que, digamos, un Nissan Máxima, y luego a Maite, bueno, Maite, y saco otro nombre de un sombrero, a Maite le tocó un Chevy Smart y un Mini Cooper. Entonces así es una forma como puedo yo, digamos, y eso en realidad es una función, y en algún momento tal vez, digamos, tengo el mismo carro, pero acá a algunos de ustedes les puedo dar el mismo carro, pero si es así, eso seguiría siendo función, porque cada uno de ustedes solo sigue teniendo un carro. Ahora, lo que yo no podría hacer, que ya no sería función, es que a alguien de ustedes les dé dos carros. Solo les puedo dar como máximo un carro. Entonces ya si estoy dándole a algunos de ustedes dos carros, eso ya no es una función, sino es una relación. Entonces si quiero, puedo, digamos, relacionar a todos estos a este elemento de Y, que va a ser muy codiciado, pero esto sigue siendo función. Entonces aquí esto se puede ver muy complicado el diagrama, pero esto sigue siendo una función. O algún diagrama que sí no va a corresponder a una función sería, digamos, el siguiente. No corresponde a una función. Este sí, pero ahora el que voy a escribir ahorita no va a ser función. Digamos, ¿qué problema miran con este tipo de regla? ¿Esta va a ser una función o no va a ser una función? No. Sí, porque aquí estoy diciendo como máximo, entonces a este X le estoy dando 3 elementos de Y, entonces esto ya no va a ser una función. Esto es algo que se va a conocer como una relación, que posteriormente lo voy a redefinir. Pero prácticamente la definición de relación es una regla que no es una función.
También una función de por sí es una relación, pero es preferible tener esos dos conceptos como mutuamente excluyentes. Entonces ahorita vamos a ver que solo sí. ¿Por qué hay juntos dos elementos diferentes de X a uno mismo y Y? Como que en el de arriba hay una... Eso solo lo hice de manera ilustrativa. Digamos, bueno, incluso ya que estamos hablando, hay una función que cuesta visualizarla aquí, pero digamos hay una función que no importa qué valor de X uno tenga, le doy siempre el mismo valor de Y. Entonces digamos, ¿qué función es esta? Una función de que siempre le doy el mismo valor de Y. Es una línea. ¿Pero qué tipo de línea? Horizontal. Sí, horizontal, sí. Sí, no es solo línea recta, porque ahorita solo vamos a ver. Entonces, esta sigue siendo una función, obviamente no... Sí, es una constante. Aquí voy a decir que este elemento es C, y estos otros, digamos, son a menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, f de menos 1 es igual a C. F de menos 2 es igual a C. F de 4 es igual a C, y en general, digamos, f de x es igual a C. Entonces, este es el diagrama esquemático de una función constante. Pero como vamos a ver en cálculo, las mejores funciones no son solo las funciones que... No, bueno, las mejores reglas no solo son las reglas que son funciones, sino idóneamente van a ser reglas de que a cada uno solo le toca exclusivamente un elemento del rango de Y. Bueno, y aquí todavía no he definido dominio. Entonces esas van a ser las que se van a conocer como funciones 1 a 1. Entonces el diagrama más fácil de una función es el diagrama de una función 1 a 1. Voy a definir posteriormente qué es una función 1 a 1. Que esta también es una función, pero es como que la más fácil. La gráfica de una función 1 a 1 sería con una línea inclinada. Sí, una línea inclinada. Una línea inclinada. Hay varios ejemplos de funciones 1 a 1. En realidad una función 1 a 1 puede ser cualquier función que... Mientras no se repita un valor de Y. Ajá, no se tiene que repetir un valor de Y, entonces puedo hacer algo así, o una línea recta, pero si en algún momento, digamos, tengo esta función y aquí se está repitiendo un valor de Y, esta seguiría siendo función, pero ya no es función 1 a 1. Entonces estas son las mejores para trabajar en cálculo, porque también vamos a ver el tema de una función inversa, que en algún momento conocemos los valores de Y, pero quiero conocer los valores de X. Entonces, si tenemos la inversa podemos hacer esto, pero si tenemos este tipo de función es imposible saber cuál es la X. Entonces todos tienen C, entonces nadie se hace responsable de ese valor. Entonces ahí te observen que estoy hablando de un conjunto X y un conjunto Y. La definición de dominio es simplemente el dominio es el conjunto X. Y este conjunto X va a consistir de todos los elementos para los cuales f de x está definida. Y ahorita vamos a ver que este f de x está definida, es la parte crítica para encontrar el dominio de una función. Porque obviamente esta manera de enumerar, de describir una función es muy tediosa. Porque para empezar, si los conjuntos son infinitos, es imposible explicar todas las relaciones que van a haber entre la función. Entonces, en realidad la forma más práctica es con una fórmula o con una gráfica. Entonces, ya con la fórmula y gráfica, para determinar el dominio de una función, solo vamos a determinar en dónde está fallando la fórmula. Ahora, el rango sería este otro conjunto. Digamos, son los valores de salida. Entonces es el conjunto Y, y este rango va a tener un gran problema. Nos va a costar encontrar el rango de una función si no tenemos la gráfica. Entonces consiste de todos los valores posibles
de f de x conforme x varía. A través del dominio. Entonces aquí desafortunadamente no hay mucha idea sobre esta definición no nos está proporcionando muchas ideas para encontrar el rango, porque prácticamente nos está diciendo utilice todos los valores del dominio y mantenga un control sobre todos los valores que está tomando la función en x, y luego enumérelos todos y escríbalos como un conjunto, y eso es el rango. Entonces eso obviamente es una labor bien difícil. Una pregunta. ¿Sí? Pero el rango también lo podemos encontrar determinando los máximos y mínimos. Es que eso es lo mejor, y eso es precisamente el objetivo de cálculo. El objetivo de cálculo es que en realidad, como vamos a encontrar el rango, es que vamos a encontrar la gráfica de la función y es igual a x, y viendo la gráfica ya sabemos cuál es el rango y el dominio, pero obviamente el punto también se puede hacer analíticamente. Sí, se puede hacer analíticamente Contando los puntos críticos y después. los puntos críticos, máximos y mínimos, pero hay que verificar si es máximo absoluto o mínimo absoluto. Entonces lo que vamos a ver es que todo ese análisis que me estás diciendo algebraico es prácticamente el análisis gráfico. Lo único que te falta para hacer la gráfica es solo sintetizar toda la información que usaste de máximos y mínimos para realizar la gráfica. Entonces la forma idónea como se puede encontrar el dominio y rango de una función es por medio de una gráfica. Entonces si ya les doy aquí una gráfica, y ahorita digamos hay unas pequeñas convenciones, esta gráfica solo está restringida a estos valores del intervalo. Entonces vamos a ver que el conjunto dominio son todos los valores de x. Entonces aquí solo para ponerle un poco de pies a este problema voy a decir 0.5 y voy a decir que esta función termina en 4, y luego digamos este valor está más o menos como en -1. Yo creo que aquí está bien si termino como en 5. Entonces el análisis gráfico es el mejor para determinar dominio y rango, porque es simplemente por inspección. Entonces si tenemos una gráfica podemos ver lo siguiente. Nos vamos a ver que la variable del dominio, que ahorita voy a explicar, la variable del dominio se conoce como variable independiente o variable de entrada. Perdón, voy a escribir acá la variable independiente o la variable de entrada es la variable x del dominio, mientras que la variable dependiente van a ser la variable que va a estar en el rango. Entonces estos siguen siendo definiciones. Entonces esta es la variable del rango, y aquí voy a escribir del dominio para reducir las ambigüedades. Entonces lo que vamos a ver, bueno, ¿cómo observamos el dominio? Tenemos que leer, bueno, cuándo la función está definida. Entonces la pregunta que les voy a hacer a ustedes es: ¿está definida la función cuando x es igual a 6? No. Entonces este de x es igual a 6 no es parte del dominio. O sea, tal vez alguien de ustedes puede decir, bueno, pero si vamos extendiendo aquí la gráfica, pero en realidad no sabemos qué puede pasar aquí. O sea, uno puede hacerse una idea, pero tal vez si eventualmente si extendemos la función podemos tener una línea recta o cualquier otro tipo de función. Entonces en realidad para los únicos valores que está definida la función son para todos los valores que están aquí entre 0.5 y 4. Entonces aquí el dominio sería el intervalo cerrado de 0.5 a 4, y luego digamos cuál sería el rango. Sí, de -1 a 5. Entonces siguiendo esta definición, bueno, todos los valores de x conforme x varía a través del dominio.
Si empiezo en punto 5, bueno, este valor forma parte del rango. Aquí también este valor forma parte del rango. Y aquí también, y eventualmente aquí. Entonces lo que tendría que hacer es, tendría que barrer todos estos valores, y a medida que los vaya barriendo, van a ir viendo que todos estos números se van a ir llenando. Pero al final es que la ventaja es que gráficamente no tengo que hacer esta revisión, sino simplemente observa, bueno, el valor más bajo, el valor más alto. Si en algún momento la función tiene un salto o está excluyendo algunos valores que estén entre menos 1 y 5, simplemente... Sí. Sí, la unión, y ya terminó así. Entonces, obviamente, vamos a ver dos formas de encontrar el dominio de una función y rango: por medio de una gráfica, pero también por medio de una fórmula. Generalmente la forma más común para encontrar el dominio es por medio de una fórmula, porque, digamos, la pregunta ¿cómo obtuve esta gráfica? Posiblemente la obtuve porque tuve que realizar tenía una fórmula y empecé a identificar los puntos y los empecé a identificar en un plano. Entonces ahorita es lo que vamos a hacer con estos ejercicios. Vamos a encontrar dominios de funciones, y yo creo que para el laboratorio 1 eso va a formar una parte muy significativa del primer laboratorio. Y esto no es un tema de cálculo, pero es que al final van a ver que en cálculo lo que manda es el dominio de una función, y si en algún momento están trabajando temas de cálculo como continuidad o límites, si ya saben de entrada cuál es el dominio de una función, ya como pueden responder un montón parte del problema sobre el continuidad o sobre si el límite de una función en realidad va a existir. Entonces ahí tenemos esta primera función. Entonces esta es la forma como vamos a trabajar en cálculo, pero ya vieron que aquí hay un montón de información escondida. X, un subconjunto de los reales. Esta F es una regla que les va a asignar también otro número real. Entonces ya no tenemos que hacer el diagrama de flechas, sino solo tenemos que recordar, bueno, todos los elementos de X para los cuales f de X está definida. Entonces, en este caso, ¿cuándo va a estar definida esta función? Sí. Entonces, aquí lo que tenemos que recordar es que si queremos encontrar la raíz cuadrada de un número negativo, sí. Sí. Sí, aquí como estamos restringiendo nuestros conjuntos solo a reales, esta está indefinida para los reales. Entonces aquí no vamos a decir de entrada que esto no es parte del dominio, sino el dominio solo van a tener que ser números positivos o cero. Tiene que ser menor de 30. Sí. Igual que 32. Sí, menor o igual que 32. Entonces vamos a escribir que esta función está definida cuando el argumento de la raíz cuadrada o la función que está dentro de la raíz cuadrada es positiva o cero. Digamos, en algunas respuestas porque es menor de 33. Menor a 33 hay que tener cuidado porque Como no lo incluyo, aunque no lo estés incluyendo, hay varios números entre 32 y 33, por ejemplo 32.5. Entonces aquí les queda uno menos 0.5. Entonces eso está indefinido. Y en algún momento no tengan ninguna, digamos, no tengan miedo de hacer estas comprobaciones un tanto simples, pero ayudan, porque hay veces que, digamos, uno está tratando de encontrar el dominio de una función y uno tiene que resolver desigualdades y luego uno se queda con dudas. Bueno, ¿será que este es el dominio? Si evalúan unos puntos solo para ver si tienen el número negativo o no, no importa, y por lo menos ya están seguros de su respuesta. Entonces, digamos, esta desigualdad la pueden trabajar o pueden razonar aquí como que necesito números más pequeños que 32. Pero generalmente para resolver esta desigualdad, lo que hacemos es, yo creo que esto... multiplicado por menos 1. Sí.
Ok, multipliquemos por menos 1, pero entonces eso va a voltear la desigualdad. Entonces hay varios caminos. Pueden multiplicar por menos 1, aquí les quedaría menos 32 más x, pero como estamos multiplicando por un signo menos, la desigualdad se voltea. Entonces luego le sumamos 32. Sí, perdón, menor o igual. Esta es una forma como pueden resolverla. Solo voy a... No sé quién me extrae más. Entonces, digamos, aquí encuentran que el número x tiene que ser menor o igual que 32. Pero lo que yo les recomiendo, y que es la otra forma, es tal vez porque mejor no solo sumamos más x. 32 es mayor o igual que x. Pero si 32 es mayor o igual que x, esto en realidad significa que x es menor o igual que 32. Esto para mí es un poquito más fácil. A mí con desigualdades no me gusta ni multiplicar por un número negativo, y menos aún cuando uno está dividiendo. Entonces eso es un poco traicionero. Entonces por eso es que les digo que en algún momento siempre es bueno que prueben un número un poquito mayor de 32 y un número un poquito menor que de 32 y ver cuál de ellos está dentro del dominio. Entonces digamos aquí el dominio sería el intervalo de menos infinito a 32, incluyendo el 32. ¿Por qué lo incluimos? Sí, porque todavía la raíz de 0 es 0, entonces digamos 0 al cuadrado es como 0 al cuadrado es 0, entonces sí puedo evaluar sin ningún problema la raíz cuadrada de 0. Pero muy buena observación, porque van a ver que en algún momento estas funciones se van volviendo más complicadas, y aunque la raíz de 0 se puede evaluar, si está en el denominador no vamos a poder realizar esa evaluación. Y el rango aquí de entrada con la función cuesta. Si no tenemos la gráfica de la función, el rango va a costar de encontrarlo. El rango solo va a decir que se puede encontrar con una gráfica. O si quieren hacer un argumento algebraico, bueno, aquí de entrada no van a haber números negativos porque solo estamos considerando los números positivos de la raíz. Entonces pues, uno puede decir digamos algebraicamente que el rango sería de 0 a infinito. Pero lo mejor es con una gráfica, porque con una gráfica, la gráfica de esta función se miraría de esta forma. Empezamos en 32,0. Sí, es una parábola acostada. Y vamos a borrar este f de 32. Entonces, solo con ver esta gráfica, podemos ver que su rango va a ser de 0 a infinito, porque aquí esta función sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Sube bien despacio, pero sube sin límite. Entonces, en realidad su rango sería de 0 a infinito. Pero observen que la forma como estoy encontrando el rango es con una gráfica, y la gráfica en realidad la encuentro con cálculo. Entonces en algún momento van a decir, bueno, esto es una función creciente y continúa siendo creciente. No, aquí sería decreciente, pero ya eso me da una pauta que voy de 0 a infinito. Y ya hay problemas todavía más capciosos, porque digamos aquí todavía el dominio lo podemos encontrar, pero el rango sí ya se vuelve un problema sumamente serio, y esos van a ser problemas que cuando estemos en la parte de graficado de curvas nos vamos a entretener un montón con asíntotas verticales, horizontales, pero igual siempre encontrar el dominio va a ser el primer paso de este problema. Entonces digamos, ahora ¿qué problema miran con esta función? Ahí uno puede estar sí. Sí, esta función. Entonces esta función se define cuando el denominador es igual a 0. Pero digamos, como es una x al fondo, tenemos como 3 números que pasan de 0. Sí, sí, van a haber 3 números. ¿Y estos números son como las exclusiones? Sí, son las exclusiones, sí. Entonces nuestra función va a estar prácticamente definida para cualquier número real, excepto cuando tengamos la mala suerte de que ese denominador sea igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a encontrar cuando x al cubo menos 9x es igual a 0. Yo creo que los números de 0
porque ahí se factoriza. Sí, factoricémoslo. Entonces, x al cuadrado menos 9. Si todavía si desean pueden factorizar esta diferencia de cuadrados un poquito más. O sacar factor común. Ya saqué el factor común. X al cuadrado menos 9. Menos 3 y más 3. Sí. Entonces ya resolviendo esta ecuación, y por eso vieron que este problema se parece un poquito a uno de los que se trabajó en el examen de diagnóstico. Entonces este denominador es 0 cuando x es igual a 0. Entonces al final, ¿cuál sería nuestro dominio? Va a ser toda la recta de los reales, pero en algún momento tengo que excluir aquí el 0, el 3 y el menos 3. Entonces, ¿cómo puedo escribir esta línea recta, este conjunto utilizando notación de intervalo? 4 conjuntos. Sí, vamos, sí, 4 conjuntos, sí, baja 4. Aquí hay un intervalo, y acá hay otro, sí hay 4. El primero va a irse completamente a la izquierda, entonces va a incluir todos los números negativos. A ver, aquí hay un pequeño error, menos 13 más 3. ¿No se puede hacer así como hacer el conjunto completo y restarle? Se puede. Sí, es válido. Es válido. Luego, digamos, cómo continuaría menos 3, 0. Ajá. Sin incluir. Sí, sin incluir. Aquí estoy excluyendo. Excluya menos 3, 0 y 3. Luego Podemos escribir, por ejemplo, el conjunto de menos infinito más infinito y que, Sí. que el conjunto de 3, 0 y menos 3 no pertenece a ese conjunto. Sí, ya hay una forma incluso más compacta. Yo creo que la forma un poco más apropiada es hacer la operación de diferencia de conjuntos. Entonces ese es el... Sí, restarle. Reales menos. Ajá, y aquí hago una lista. Entonces aquí es donde la lista todavía la seguimos usando. Entonces, bueno, esta es una lista finita. Menos 3. Yo creo que... Esa también es mejor Para expresar lo de la tangente, sí. tangente, sí. Y entonces dentro de este conjunto se escribe la secuencia. Sí, reales menos, digamos, ese 2n más 1 pi medios. Sí, esa es la mejor forma. Muy bien. Entonces sí, esta sería para la tangente también. Entonces cualquiera de estas dos notaciones es correcta si en algún momento, digamos, en algún momento tal vez en un examen o en un corto les diga, bueno, utilice notación de intervalo. Entonces sí tendrían que escribir esta, pero tendría que estar especificado como parte del problema, como una instrucción del problema. De lo contrario, pueden utilizar cualquier notación, incluso hasta pueden hacer la descriptiva, pero la descriptiva no se las recomiendo. X, corchetes, X pertenece a los reales tal que X no es igual a 0, X no es igual a menos 3 y X no es igual a 3. Eso es sumamente tedioso. Y aquí, digamos, no quiero empezar a hablar tanto de conjuntos porque se pierde la claridad sobre el tema de cálculo. Entonces, digamos, tengo esta otra función. ¿Cuál sería su dominio? Es que el problema es que no puede ser 0 y tampoco puede ser Sí. negativo. Entonces, Sí, entonces aquí vamos a tener... 6 y todos los que son negativos. Ok, entonces aquí tenemos que eliminar todos los números para los cuales h de x no está definida. entonces es como una desigualdad. Sí. A 0. Entonces, ¿con cuál quieren trabajar primero? ¿Con el de cuándo se hace 0 el denominador o cuándo la raíz cuadrada tiene que ser positiva? Los 0. Trabajemos, ok, no importa el orden, porque igual vamos a ir tachando. Entonces, ahorita tenemos que evitar el denominador 0. Entonces, esta función se va a indefinir cuando x al cuadrado menos 36 es igual a 0. Bueno, entonces aquí tenemos que excluir de entrada a 6 y a menos 6. Entonces ya sabemos que de entrada nuestro dominio ya se va a reducir de menos 6 a menos infinito a menos 6, de menos 6 a 6
y de 6 a infinito. Obviamente este todavía no es la respuesta correcta, pero el problema es que ¿cuál de estos tres intervalos va a sobrevivir? Entonces el siguiente es... De 6 a infinito. Todos los números menores a 6. Ok, alguien de ustedes dice todos los menores a 6. ¿Qué problema hay con todos los menores a 6? Voy a encontrar h de 5. H de 5 es 1 dividido la raíz cuadrada de 25 menos 36. Sí. Y vamos a ver más tarde en el semestre que hay una forma bien bonita de trabajar desigualdades, que es precisamente probar un número muestra, y si se está indefiniendo en este número muestra, se va a indefinir en todos estos números. Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Ok, aquí se indefine, pero digamos por ejemplo h de 10 es igual a 1, digamos 100 menos 36 es un número como, va a ser un número positivo, pero entonces aquí sí existe. Sí, es un octavo. Entonces como que esta parte sí va a formar parte del dominio, pero hay otro problema, hay otra cuestión, digamos, ¿qué pasa si x es igual a menos 2? ¿Ahí sí se definiría la función o no? Ajá, menos 2, sí. Los menores a menos 6. Los menores a menos 6, o sea, no todos los negativos, sino tenemos que escoger un número negativo como menos 7. Los extremos. Sí, los extremos. Yo me recuerdo era una tabla. Sí, es una tablita, sí, es una tablita donde uno pone el diagrama de signos de la expresión más, menos, más. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, esta tablita es bueno para encontrar cuando esta raíz es positiva, pero formalmente como uno la trabaja es trabajando con una desigualdad. Entonces obviamente la condición que tengo que satisfacer es que x al cuadrado menos 36 sea mayor o igual que 0. Alguien de ustedes puede decirme, pero también tenemos que excluir igual a 0. Si me avisan sobre esa restricción que ya tenemos, entonces en realidad vamos a trabajar solo con la desigualdad estricta, porque ya sabemos que con cuando esto es igual a 0, el denominador se indefine. Entonces tengo que encontrar para el dominio, al final es este problema, cuando x al cuadrado menos 36 es mayor que 0. Si sumo 36 de ambos lados, tengo que encontrar cuando x al cuadrado es igual a 36. Estoy como combinando las dos cosas, de que no sea negativo y de que no sea Sí, cero. sí, esto es si hacen solo esto está más que bien. Aquí estos problemas de dominio, como son problemas que quiero que contesten rápido y hay diferentes formas de trabajarlo, con cualquier justificación que hagan, siempre y cuando tenga sentido, es más que válido. Entonces, pero ahorita está el problema. ¿Cuándo x al cuadrado es mayor que 36? Posiblemente una parte de la desigualdad la pueden encontrar sin ningún problema. Sí, si x es mayor que 6, x al cuadrado va a ser mayor que 36. Pero la que cuesta ver es generalmente la negativa, porque como menos 7 y menos 8 elevado al cuadrado, al final todavía nos van a dar un número grande. Y por eso es que les decía que este diagrama de signos es válido, o sea, pueden utilizar esta desigualdad y bueno, quiero evaluarla, sé que esta función es 0 cuando tenemos menos 6 y 6, entonces voy a probar el valor de esta función con menos 7, 49 menos 36, número positivo, un número digamos pueden probar 0, 0 menos 36 es negativo, y luego con 7, ya con esto, ok, ya tengo el dominio, y no tienen que trabajar digamos esta desigualdad, y es válido. Yo creo que es más fácil trabajar la desigualdad. Sí. A mí me gusta también, es más rápido, pero siempre tengan cuidado, incluso cuando ya escriban finalmente su dominio, por lo menos traten de verificar si realmente aquí no les está fallando la función, porque puede que en algún momento solo escriban esto o por ver esta desigualdad van a escribir que x es mayor que menos 6 entonces siempre estén atentos, pueden siempre hacer una inspección. Entonces digamos, ahorita solo me faltan trabajar dos temas, el tema de cómo relacionar todas las diferentes formas de representar una función
y cómo distinguir entre una función y una relación. Que en cálculo solo aplica para funciones, pero varias veces vamos a tener curvas que tienen varias propiedades de cálculo, pero no necesariamente definen una función. Entonces, si queremos utilizar cálculo para esas curvas, vamos a tener que hacer unas restricciones para que no tengamos ningún problema. Entonces, hay varias formas de representar una función. La forma más compacta es con una fórmula. La siguiente forma de representar una función es por medio de una gráfica. Y la gráfica, simplemente lo que vamos a ver acá es que todos los elementos de una función van a ser conjuntos de pares ordenados, porque tenemos un x1, y1, x2, y2 y así sucesivamente. Entonces, si vamos identificando todos estos pares ordenados en una curva, y aquí estoy graficando cualquier gráfica aleatoria, y unimos todos los puntos, al final vamos a obtener la gráfica de esta función. Entonces esa es otra forma de representarla. Y el objetivo de este curso es cómo pasar de la fórmula a la gráfica. Y la gráfica, como les decía, tiene una gran ventaja, nos permite visualizar tanto el dominio como el rango. Estas funciones que trabajamos en el primer ejercicio, lo que vamos a ver es que cuando hagamos su gráfica, digamos por ejemplo en este último problema, no miraríamos, para graficar esta función no miraríamos ninguna curva entre menos 6 y 6. Y luego tal vez posiblemente lo que observaríamos sería un tipo de gráfica como esta. Entonces esta sería más que todo la gráfica de esta función. Pero ya como sabemos el dominio, sí, entonces nuestro dominio es de menos infinito a menos 6, y luego de 6 a infinito, y su rango es de 0 a infinito. Entonces por eso es que nos sirve mucho encontrar el dominio, porque ya nos da una pauta sobre cómo va a ser la gráfica de esta función. Esta gráfica me gusta mucho. Obviamente cuando ya miremos todas estas funciones a detalle, vamos a empezar a traer el cálculo y a dedicarle más tiempo a esta gráfica, porque esta no se grafica tan rápido como yo la hice aquí. Aquí la clave son las asíntotas, y nos va a costar un poquito llegar a asíntotas. Tal vez en 3 semanas llegaremos a asíntotas. ¿Cómo asíntotas? Asíntotas, sí. Asíntotas son ya sea unas rectas horizontales o unas rectas verticales, que la función se va acercando a ellas pero nunca las toca. Y la última forma de identificar una función, que es la forma un poco menos inservible, pero digamos es útil para muchas personas para visualizar, digamos, los resultados o desde un experimento o de un fenómeno natural, es por medio de una tabla. Entonces, digamos, la variable dependiente la pueden poner en la columna izquierda. Voy a decir aquí, digamos, x, y bueno, aquí tenemos los valores de x. Y luego tenemos los valores de y. Y así continuamos listando. Esta es una forma bien fácil para una persona, porque ya solo quiere ver el dato y qué valor de y tiene, perfecto. Y si quiere para ver el valor de x da una y, simplemente lee la tabla al revés. Pero lo que pasa es que esta tabla solo, digamos, no captura toda la información de la gráfica, solo estamos tomando una muestra de puntos. Entonces puede que tal vez la tabla no les proporcione suficiente información. Pero hay otro problema, hay unas funciones que sí no les queda otra que ser, ¿cómo se llama? Yo creo que aquí vamos a poner aquí que ser, ¿cómo se llama? Solo tablas. Que aquí había unas estadísticas demográficas sobre la población en Guatemala. Porque obviamente no podemos conocer la población de Guatemala en todo el tiempo. Yo creo que voy a poner un control find. Demographics, y aquí está. Y Demographics of Guatemala.
Pues obviamente la población en Guatemala la vamos a ver por medio de esta tabla, y yo creo que el censo, si mal no estoy, es cada 10 años. Entonces aquí digamos tenemos que en realidad esta es una función, pero las mediciones solo hay en cada 5 años. Entonces para poder determinar digamos cuánto es la población en el 2006, en el 2007, 2008, en realidad lo que uno hace es que uno tiene aquí los puntos donde uno hizo las observaciones, y luego uno encuentra una función que yo creo que es como una función exponencial o una cúbica, y uno dice, bueno, voy a aproximar todos mis datos con esta función exponencial o cúbica, y luego con la función cúbica uno dice, bueno, aquí puedo encontrar la población en 1961, 1992, con la salvedad de que es un valor estimado. Entonces hay veces que si uno quiere trabajar un poco más con las funciones y solo uno tiene una tabla, uno ya van a ver en cursos posteriores estadística, econometría, data science, y todo el objetivo de estos cursos va a ser encontrar estas funciones con técnicas estadísticas para poder hacer predicciones. Pero ahorita en cálculo vamos a decir, bueno, conocemos la función, y si no vamos a trabajar con modelos donde podemos deducir la función, y no nos vamos a meter al tema estadístico, porque eso ya es otro tema de otro curso. Entonces digamos aquí quiero ver qué problemas hay. Bueno, hay un ejercicio 2 que está un poco fácil, pero igual hagámoslo, no vaya a ser que ¿cómo se llama? Que se quede un poco en el aire. Pero el ejercicio que sí quiero terminar la clase de hoy es cómo distinguir entre función y relación. Incluso voy a hacer una gráfica un poco diferente a la que tengo en las notas. El problema de las notas está un poquito fácil. Entonces voy a hacer un problemita un poquito más interesante. Con la salvedad de que todavía no hemos visto en su totalidad toda la información de estas funciones. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener un número 3. Y vamos a... sí, este está bonito. Y bueno, aquí sí les tengo que decir, bueno, que esta parte de aquí es el punto 0,4. Entonces tenemos esta función. Entonces digamos, ¿cuál sería aquí el dominio y rango? Sí, el dominio, todos los reales o de menos infinito a infinito. Y luego digamos el rango. Sería de 3 sin incluir para... Ajá. no, para 4. Sí, de 3 a 4. Pero Y... incluye 4. sí, el 4 sí se incluye, gracias. El 3 no, pero es porque todavía no he introducido esta notación, pero cuando miren una recta horizontal o vertical punteada y que estamos diciendo que nos acercamos un montón a esta recta horizontal, pero no la tocamos. Entonces, digamos, esto sería como un problema de dominio y rango. Y bueno, hagamos solo el de las notas, porque me recordé que el de la nota tiene como encontrar, digamos, unos puntos sobre la función, los valores funcionales. Solo que pues, si quieren encontrar valores funcionales con una gráfica, la gráfica tiene que estar, digamos, milimetrada y tienen que estar demarcados, digamos, 1, 2 y tal vez incluso hasta valores como los .5 y .25. Eso también pasa varias veces en varios problemas que 1, 2, 3 y 4. Y aquí voy a graficar esto. Entonces, ya, bueno, aquí me pasé un poquito, voy a correr un poco el 2. El 2 voy a decir que está un poco más arriba. Incluso este -1 está un poquito... Entonces ahí está la pregunta que tenía para este ejercicio 2, tiene 2 incisos.
En el primero tengo que encontrar cuál es el valor de f de 1, de f de 2 y yo creo que f de 3. Aquí voy a escribir el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Entonces, aquí sería igual f de 1. Sí, 2. Ahora van a encontrar que en el libro hay unos problemas donde les dicen, bueno, estime, porque digamos, por ejemplo, si uno quiere encontrar f de 0.5, lo más que uno podría decir, bueno, es como aproximadamente 1.8, 1.7. Entonces, esos problemas están abiertos para varias respuestas correctas. Si uno quiere una mejor respuesta, entonces tienen que haber más marcadores en esta regla. Digamos, f de 2, sí, 0. Aunque alguien de ustedes me podría decir, bueno, esto como que es un número un poquito negativo, todavía está bien. Y f de 3 es menos 1. Y ahora con este, digamos, el segundo inciso consistía en encontrar el dominio y el rango. No, ya sé que aquí voy a cambiar este problema un poco para hacerlo un poquito capcioso. Pero aquí es porque esto eventualmente nos va a pasar. Aquí, ¿qué sucede con este tipo de problema? ¿Cuál sería en realidad f de 3? Sería 1. Y con este problema vamos a tener que lidiar pronto, porque va a ser una función que, si uno quiere lidiar con el problema del límite, el límite va a ser el menos 1, pero luego el valor de la función es 1, y luego vamos a hacer una pregunta tan fácil: ¿es continua la función en este punto? Y este punto en blanco nos va a causar otro pequeño problema. Incluso aquí voy a introducir otro pequeño círculo. Aquí, ¿cuál sería el dominio de esta función? Estos dos puntos los estoy excluyendo de la gráfica. De 0 a 4. Sí, de 0 a 4, sin incluir el 4. O el rango es un poco capcioso. Sería de menos 1 a 2, pero incluye. Y este punto, incluso como tiene libertad de estar en cualquier lugar, en algún momento el problema se puede volver más capcioso y lo puedo poner, digamos, aquí, por ejemplo, en el punto 3,10. Y si lo pongo aquí, el rango se vuelve rarísimo porque uno tiene una unión de un intervalo con un número. Entonces uno tendría que decir de menos 1 a 2, unión una lista que solo tiene el 10. Entonces espero no llegar a ese caso de problemas capciosos, pero todo estará a discreción del auxiliar, que en algún momento, para levantarlos un poco en el laboratorio, les pone uno de esos problemas y dice, uy, pero qué problema más raro. Y es solo para ver si tienen la definición de rango y dominio así. Porque existen esos puntos afuera de la línea, si la línea se supone que es la función. Eso es buena pregunta. Hay varias funciones. Y bueno, ahora ya que Maite puso otra pregunta, que este punto, digamos, no tiene tanto sentido porque es un salto un poco inesperado, pero por ejemplo está este tipo de función. Entonces, digamos, aquí con la función uno puede ver que el dominio van a ser todos los reales menos 3. Pero alguien de ustedes puede decir, pero yo creo que esta función se puede simplificar un poquito más. ¿Por qué no la simplifiqué? ¿Por qué no factorizamos esta expresión? Y al final, en realidad, lo que nos va a quedar es la función de una línea recta. Pero tenemos que excluir el número x es igual a 3. Entonces, si quisiéramos graficar esta función cuya gráfica es una línea recta, sí, empezamos en 0,3 y luego tenemos una pendiente de 1, pero vamos a tener que hacer un pequeño cambio a la gráfica de esta función. Cuando estemos en x es igual a 3, 3,6 va a estar excluido.
Entonces esta es una función lineal con un agujero. Entonces varias de estas funciones en algún momento van a tener unos saltos así todos extraños. Entonces ahorita, ¿a qué horas terminamos? Ay no, entonces no pudimos hacer la prueba de la recta vertical, pero voy a ver cómo la pongo mañana. Lo que tal vez podemos hacer para mañana es que vamos a trabajar con los ejercicios de cuáles sí son funciones y cuáles no son relaciones, porque solo voy a definir brevemente, digamos, para la clase de mañana qué va a ser una relación, y lo más importante va a ser el argumento gráfico. Entonces, digamos, por ejemplo, ya han visto ustedes la prueba de la recta vertical para definir qué es una. Entonces, más que todo, mañana lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar el ejemplo. Entonces, ya ustedes me van a decir si tal ecuación es una función o relación, y la justificación le pueden dar una justificación algebraica o una justificación gráfica. Y aquí hay una bien interesante. Esta que está hasta aquí abajo sería función o sería relación. Ahí los dos puntos están, círculos están llenos. Sí, sería relación, y solo porque esos dos puntos los cortaría una regla única. Entonces, así es como vamos a distinguir entre función y relación con la prueba de la vertical. Pueden escribir la definición, pero la mejor forma de escribir la prueba de la recta vertical es con un dibujito. Hablamos un poquito sobre la premisa de tangente. Pero siento que eso es mejor, porque más que, digamos, de pasar a ustedes definición 1, definición 2, definición 3, o resolvamos preguntas que tengan. Dos preguntas. ¿Le puedo tomar foto cuando comenzó a hacer las de las tangentes? Usted dijo que es más avanzado, pero que eso no lo Sí, podemos saber dónde está. ¿Cuál es el primer tema? Ah, ¿Cuál es el primer tema que vamos a ver ya de cálculo? límites, que es la sección 2.2. ¿El libro de cálculo cuánto vale? ¿No sabe? No sé, pero ahí enfrente de ICAPE lo tienen, o sea, podrías preguntar ahí una línea. Ahí lo compro. ¿Y qué libro pregunto? ¿Solo libro de cálculo? Sí, cálculo de Stuart. Me lo pasas mañana, que te lo hace. Buen nombre. Ya empezaste tu libro. Yo tengo una pregunta, tengo dos preguntas, pero creo que iban a decir el tema, se lo pregunto mañana. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Hay funciones del 3D? No, eso es cálculo multivariable. Pero sí hay, ¿no? Por supuesto que hay. Sí, esas son funciones de dos variables. Entonces el dominio ya no es una línea recta, sino que es una región en el plano. Yo tengo una pregunta aquí, por ejemplo, como usted vio, encuentra la ecuación de la recta que pasa por A y B. Yo lo hice cabal como que con vectores. Eso está bien, pero lo que pasa es que ahorita en este curso lo que yo quería que hicieran es que encontraran una pendiente, digamos, la pendiente. Hay que sacar ahí la M. Sí. Y Y es igual a M. Este ya solo tengo prácticamente el X más la pendiente. Entonces, punto Sí. pendiente. Y por eso es que vi que en este momento, digamos, confundiste un poco con los intersectos, porque ya teniendo Y es igual a MX Sí, más B. cabal, de eso es lo que me puse a pensar, pero ya prácticamente como es esto de último, aquí tengo que sustituir 0 es igual a la función o función evaluada en 0. Sí. Pero es como yo prácticamente tenía esto, entonces ahí estuve en el trabajo. O sea, esto no es válido, ¿no? No, porque es que estás usando una herramienta muy sofisticada para un problema muy fácil. Ahí es más fácil pendiente más intercepto. Ahora, si estuviéramos hablando ya en tres dimensiones y la única forma, sí. Okay. Y otra pregunta, ¿los primos son infinitos? Casi son infinitos. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa multiplicar, digamos, todos los primos Sí, para eso tener un es nuevo verdad. primo y después uno le suma uno, que es una gran forma de crear un nuevo primo. A ver, eso lo vamos a ver en la clase. Ya nos vemos.
aquí como que tienes una diferencia, entonces esta diferencia yo creo que es el vector de posición. Cabal, o sea, por ejemplo, agarré un punto donde me saliera que fuera este, ya sabía, y agarré B, me gustó, y ya me da prácticamente lo que es la Sí, es información paramétrica de una línea recta, pero no dimensiones. Es válido, pero esto es hacer algo complicado. o sea, es pasar una paloma con un cañón, pues sí. Sí, entonces aquí tenemos que cuidado con eso. ¿Qué tal? Hola. Mario, no se puede sentar. Mario se puede sentar atrás. Mario necesita sentarse a la posición. Adiós, entonces. Nos vemos. Desde